Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos hoy en el librero, como cada sábado, con una nueva emisión. Y el día de hoy, pues vamos a hacer algo que no es poco común, es decir, vamos a charlar con un amigo. Pero es un amigo con el que ya llevamos varios años de amistad. Sin embargo, la amistad yo diría que es más larga del tiempo que llevamos conociéndonos. Pero bueno, eso ya lo entenderán, ya entenderán esta expresión más adelante. En primer lugar, bueno, quiero decir que estoy con Luis Verdejo, quien es escritor y artista plástico, y bueno, pues me da mucho gusto que él haya aceptado estar aquí en el librero para charlar el día de hoy. Hola, Juan José, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy bastante contento de estar contigo y empezar la charla, como dices exactamente. Y bueno, sí, nos conocemos ahorita, vamos a ir explicándoles mucho antes de habernos visto, ya nos conocíamos. Bueno, yo a ti quizás antes o al mismo tiempo quizás, ¿no? Sí. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, por invitarme. No, al contrario, Luis, gracias a ti. Y bueno, ese conocimiento mutuo, bueno, seguramente, tal vez por otras razones nos habríamos conocido y seguramente habríamos concordado, estoy seguro. Pero hay un motivo muy especial, que es que ambos tuvimos como maestro, pero luego también como guía, diría yo, a Hugo Gola, este poeta argentino que vivió pues décadas en México, que aquí hizo gran parte de su carrera, sobre todo como editor y como divulgador de la poesía y como maestro de poesía, que así fue como lo conocimos. Y bueno, muchos de los que tuvimos ese contacto con él, pues seguimos un camino que él trazaba, ¿no? No era un camino único, ¿no? En realidad él nos ayudaba a encontrar nuestro camino, que era una de las cosas que yo más valoro de él. En mi caso, bueno, pues yo lo conocí primero en la universidad como maestro, pero él siempre nos invitaba a salir de las aulas, ¿no? Esa fue mi experiencia con él. Pero años después, pues me fui dando cuenta que muchos más habían vivido esa experiencia tal como yo la había vivido y había sido igual de importante, ¿no? Entonces, uno de ellos, pues, eres tú, Luis, ¿no? Y bueno, esa sería la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo fue tu encuentro con él, ¿no? ¿Cómo inició esta relación con Hugo Gola en tu caso? Bueno, fue también en el 89 cuando entré a estudiar literatura latinoamericana, en la iberoamericana. Hugo se había ido, creo que se fue, no sé si 4 años, del 85 al 89 o del 87 al 89, y exactamente regresó. Regresando le regresaron su plaza de alguna manera porque él se había ido a Argentina a vivir. Entonces fue una maravilla llegar, y las primeras clases yo prácticamente no había leído casi, solamente había leído a Onetti, por ejemplo. Entonces llegué y fue una maravilla tener inmediatamente a Hugo como maestro. Creo que Tania Favela hace poco estaba rememorando cómo fue el primer día de clases, cómo ella lo vivió. Yo lo viví de una manera parecida, en el sentido de que fue un impacto muy fuerte, ya que llegó él tenía 62 años, entonces tenía mucha energía, ¿no? Bueno, siempre fue un vitalista, Hugo, pero ahí obviamente hablaba, se movía y leía y reflexionaba. Entonces, desde el primer día fue como un impacto de este maestro es un maestro distinto, para empezar, ¿no? Es un maestro que
En lugar de empezar a hablar diciendo, bueno, los voy a calificar de esta manera o de la otra, se metió directamente. ¿Qué es la poesía? ¿Qué han leído? Y bueno, alguna gente había leído algunos poetas que no le interesaban mucho, algunos sí ya tenían algún conocimiento, pero en general fue como si, por lo menos en mi caso, fue como si de ahí, de ese día, empezara prácticamente también otra vida, ¿no? En el sentido de, te encuentras con alguien que tiene una gran pasión por lo que está hablando, y obviamente él no nos dijo, una cosa importante es que no nos dijo él que él escribía poemas ni nada por el estilo, ¿no? No, nos dijo prácticamente que iba a dar clases sobre poesía y la importancia de la poesía en la vida, ¿no? Entonces, a partir de eso, de ese encuentro, yo terminando las clases lo seguía y platicaba y le decía, oye, fue excelente la clase, etcétera. Y a veces yo me iba con él, le pedía que un aventón allá, él siempre vivió en Miscuac, entonces, por lo menos desde que yo lo conocí, entonces, simplemente para ir platicando en su Volkswagen, que tenía un bochito anaranjado, viejito, la verdad. Entonces nos íbamos y entonces yo le iba preguntando cosas, me dejaba entrando al periférico, entrando a las Torres, yo me iba a mi casa, ¿no? Entonces eso fue eso fue el comienzo de conocer a Hugo y de sentir un impacto y de encontrarle un gran gusto a la poesía también a partir de eso. No sé a ti cómo te fue con todo eso, ¿no? Claro, pues fue algo similar, ¿no? O sea, creo que claro que es algo similar porque pues era él mismo, ¿no? Él mismo unos años antes. Somos de distintas generaciones. Seguramente yo con él comencé las clases quizá en 80, seguramente, en 79, 80, yo entré a la universidad en 1979, o sea, 10 años antes. Pero él, no recuerdo si fue justo cuando entré o fue en el siguiente semestre. Claro. Y efectivamente, si bien pues todos íbamos con la mente abierta porque pues era el primer año de la universidad, era el inicio, ¿no? En mi caso estaba yo conociendo una ciudad enorme, ¿no? Entonces todo era novedad para mí. Igual, las materias siempre, el conocer, el entusiasmo que tiene uno cuando comienza, ¿verdad? Pero eso era mucho más intenso fue mucho más intenso en el caso de las clases con Hugo, porque él te hacía reflexionar no solamente sobre la poesía, te hacía reflexionar sobre todo, ¿no? Sobre la vida en sí misma. Recuerdo muy bien que como dije hace un momento, que él invitaba a salir de las aulas, ¿no? De hecho, en ocasiones nos hacía salir de las aulas y daba su clase fuera de las aulas. Pero también te lo decía a ti, en una ocasión me crucé con él en uno de los pasillos de la universidad, que eran pasillos improvisados, porque yo cursé toda mi carrera en aulas prefabricadas, ¿no? Porque fue justamente cuando la universidad se derrumbó, se cayó completamente, ¿no? Y entonces había aulas prefabricadas. Y nos encontramos en uno de los pasillos, ya era tiempo después, no fue en los inicios de que nos habíamos conocido, sino que ya fue un tiempo después, y me hizo un comentario que no sé por qué se me quedó en la memoria, ¿no?
me vio y me dijo, dice, te estoy viendo mucho en la universidad, ¿eh? Así, pero me lo dijo no como para festejármelo o para, sino más bien como reclamándomelo. Entonces, bueno, siempre era un tanto de ironía en sus comentarios, en muchas ocasiones había, ¿no? Pero ese comentario siempre me quedó. Pero es muy significativo porque, por eso, ¿no? Porque él te invitaba a ver las cosas, a no que, curiosamente te llevaba a los libros, pero también te decía que no había que estar solo en los libros, ¿verdad? En fin, esa fue la experiencia. Pero entonces, de ahí proviene lo siguiente, ¿no? Esa es, digamos, la otra pregunta que me gustaría plantearte para porque fuera de las aulas, Hugo Bolla también fue un maestro y un guía, seguía siendo un maestro de la poesía. Entonces, en mi caso, bueno, lo siguiente fue que alguien propuso, o él mismo lo propuso, en fin, pero alguien puso el espacio para que se pudiera dar su taller de poesía fuera de la universidad, en un departamento. Recuerdo muy bien que fue una amiga de aquellos años que bueno, pues ya está en otra dimensión, que se llamó Gabriela Llanes, y ahí en su departamento fue donde se realizó una muy buena, una gran, larga temporada del taller de poesía con él. Entonces, y ahí fue donde realmente conocimos ya a Hugo, ¿no? Ya más como persona, en donde ya surgió una amistad con él, en fin, ¿no? Ese era el ambiente que teníamos. Pero esa era un poco la rutina de él, es lo que a él le gustaba hacer, él buscaba a los jóvenes para tener esa interacción con ellos, ¿no? Entonces, por eso no es raro que después haya seguido con esa actividad, ¿no? Como fue luego con tu caso, ¿no? Claro, sí. Lo interesante, bueno, lo que dices es tan interesante porque de alguna manera Hugo venía, al haber sido exiliado, había dejado a todos sus amigos en Argentina, que muchos de ellos, claro, Juan L. Ortiz y era prácticamente su maestro, y Saer era 10 años más chico que él, pero eran, ¿cómo decir?, amigos que se fueron, que fueron profundizando cada uno en su propia obra y creciendo, ¿no? Pero él dio clases en el Instituto de Cine en Santa Fe y ahí ya había creado de alguna manera esta especie de complicidad, por llamar de alguna manera, con sus alumnos allá, ¿no? Que sería Marilyn Contardi, Raúl Becerro, y bueno, yo, el flaco Príamo le llamaba. Hay mucha gente, alguna gente allá. Entonces, cuando salió, yo creo que como que repitió porque necesitaba, yo creo, ese contacto humano para él muy importante, ¿no? No solamente como, sí, la amistad para él era fundamental. Entonces, una de las maneras de crear la amistad era a partir de los intereses que tenían sus alumnos y obviamente no todos los alumnos, porque en nuestra generación fuimos 15, por ejemplo, y quizás 4 fueron o 5 fuimos los que estuvimos muy cerca de él desde el principio. Entonces creo que, bueno, poco a poco, como fueron pasando el tiempo, quizás un año o año y medio, ya no solamente era nuestro maestro que nos daba clases, sino empezamos a ir a visitarlo a su casa, por ejemplo, o nos invitaba a Huitzilac, donde tenía un lugarcito con la pareja de ese tiempo de él, pintora Marta Bloch. Entonces, fue creando, bueno, primero éramos, bueno, Bruno Madrazo, Tania, Fabel y yo,
estábamos continuamente con él, pero había otra gente también, ¿no? Por ejemplo, lo que dices tú que se salía de las aulas, a él le encantaba estar en la Ibero, en el pasto, ¿no? Él se acostaba prácticamente desde el primer día. A nosotros nos tocó ya en Santa Fe, entonces los jardines son lindísimos. Entonces él llegaba y se acostaba con un libro y poco a poco empezó a rodearlo gente, ¿no? Alguna gente de nosotros, por supuesto, literatura, pero de otras carreras de pronto llegaban y se acercaban, de arquitectura, de relaciones internacionales, y a conversar, ¿no? Entonces, de pronto, por ejemplo, decía, a ver qué dicen estos curas, a ver si no dicen que está aquí Sócrates corrompiendo a la juventud, ¿no? Entonces se reía así como continuamente hacía ese tipo tenía esas expresiones que eran muy divertidas, ¿no? Bueno, y divertidas y reales también, ¿no? Entonces, empezó a crearse también dentro de la universidad y fuera una mayor cercanía con Hugo. Entonces ya no era, una vez que terminé yo las carreras, yo iba continuamente a su casa a conversar una vez por semana, a veces nos encontramos en exposiciones. Entonces fuimos creando primero sus alumnos directos y obviamente ya había otras personas que ya tenían muchos más años de conocerlos, como ustedes, como Moira y tú, por ejemplo, Moira Baile y tú, y Ana Belén, Juan Alcántara, Gerardo Menéndez y otra gente también, ya habían, ya habían entablado con una relación de amistad fuerte, ¿no? Entonces, y otras personas también, bueno, en los 2000 alrededor también empezó otra gente a sumarse, que sería la gente de la UNAM, ¿no? Muchos alumnos de la UNAM que quizás por Enrique Flores, pareja de Patricia Gola, su hija, empezaron a frecuentar a Hugo, ¿no? No sé si antes también, pero bueno. Pero en general Hugo creaba ese clima de fraternidad, ¿no? Y de gusto, obviamente por el arte, pero siempre relacionado con la vida y como tú dices, él como que veía los intereses que cada uno tenía para impulsarlo en ese camino, ¿no? Entonces, así se fue dando la cercanía con Hugo. Exacto, sí, yo, para mí la experiencia en el taller literario era muy similar a experiencias personales que yo había vivido antes, ¿no? Porque recuerdas ¿qué era el taller? El taller, un taller de poesía, pues consiste precisamente en que está ahí un grupo de personas y que se concentra, ¿no? Se concentra, una palabra que ahora ya es tan poco usual en estos tiempos, ¿no? Es una de nuestras carencias, yo diría. Se concentra en un grupo de palabras que alguien reunió y que ofrece a ese colectivo, ¿no? Y todos estábamos ahí absortos. Y la guía de Hugo era fundamental porque si bien siempre nosotros aventurábamos nuestras opiniones inicialmente, Hugo era el que ordenaba las cosas y nos mostraba por dónde iba el asunto, ¿verdad? Porque, bueno, era un buen maestro y lo lograba. Y además nos hacía ver algo que para mí es ahora fundamental, que la poesía es una construcción y que el poeta es sobre todo un artesano. Eso para mí siempre fue fundamental. Sobre todo en estos tiempos, lo vuelvo a señalar, aunque suenen frases un poco, bueno, en fin, lo vuelvo a señalar porque más allá de temas, más allá de ideologías, más allá de
la poesía es construcción y por eso un poema vive por la manera que está construido, ¿verdad? Pero bueno, eso es algo de lo que él ahí nos enseñaba siempre, pero yo lo relacionaba con experiencias personales en mi infancia. Yo visitaba muy frecuentemente la comunidad campesina de donde proviene mi madre y ahí las personas al caer la tarde pues acostumbran reunirse afuera de las casas eh, a contarse cosas por el puro placer de contarse cosas. ¿Y qué era lo que siento? ¿Y qué es lo que sentía yo de niño? Pues era esa misma sensación de comunidad, ¿no? Todos siguiendo al que cuenta la historia, que no importaba que fuera cierta o que fuera falsa, lo que importaba era que era interesante, ¿no? Eso era lo más importante. Y entonces ya se disfrutaba ese placer y las personas terminaban y ya se iban a cenar o a dormir, ya a descansar, ya finalmente, ¿no? Pero era un hábito diario. Y era algo que teníamos nosotros en el taller. Ahora bien, algunos hicieron amistad con Hugo un poco más, ¿no? Por circunstancias, en fin, que se fueron dando. Y entonces, pues llegamos a ir a visitarlo a su departamento, ahí precisamente ahí en las Torres de Mixcoac, y se daban hechos de conversación no solamente muy agradables, sino siempre deslumbrantes, reveladores, ¿no? Eran momentos, iba uno a visitarlo, yo siempre fui a visitarlo solo, y platicábamos, y yo salía de ahí, pues ya, no era cualquier momento, ¿no? Yo ya había dado como un paso más, había entendido algo, me llevaba a varias lecturas de tarea, en fin, veía las cosas de una manera diferente, ¿no? Porque Hugo estaba constantemente reflexionando, pero él era de esos que no paran de estar construyendo mentalmente, ¿no? Y te llevaba a eso. Entonces, para mí eso fue muy revelador. Y cuando yo supe que antes de conocerte, precisamente, de conocernos físicamente, pues, que eso me lo comentó precisamente Moira Bailey, a quien citaste hace un momento, que me dijo, no, pues conocí a alguien o sé de alguien que hizo un libro, él iba a platicar con Hugo Gola y después de la charla se iba a su casa y escribía la charla y entonces luego la reunió todas y ya hizo un libro y lo va a publicar. Y yo me quedé, pero qué bien. O sea, me pareció maravilloso porque que alguien hubiera reunido eso así, ¿no? Yo realmente a mí nunca se me ocurrió hacerlo, ¿no? Me llevaba todo conmigo, ¿verdad? y nada más. Pero que alguien lo reuniera y luego lo compartiera me pareció excelente, ¿no? Y bueno, después ya tú publicaste el libro que se llama El rumor de lo real en la editorial Matadero, ¿no? Que tenemos aquí, y que es de lo que me gustaría más que hablaras, ¿no? Es decir, de esa experiencia tuya, ¿no? ¿Cómo nació este libro, ¿no? Que me parece muy, muy interesante, muy atractiva precisamente la manera del nacimiento, de la gestación del libro, digamos, ¿no? Claro. Pues mira, bueno, lo voy contando ahí al principio. Lo que sucedió fue que en ese tiempo yo tenía ya muchos años, en el 2004 empecé a escribirlo, ¿no? 2004 o 2005, empezando el 2005. Lo que sucede es que como uno iba, igual que tú, yo le hablaba por teléfono, iba a verlo, entonces siempre salía con mucha euforia, a veces llevaba un poco de vino, platicábamos. Entonces murió un pintor, Rodolfo Sanabria, al que yo quise mucho y que lo conocí por Hugo también, y Hugo y él también se querían mucho, ¿no? Entonces cuando una vez que yo regresaba en
una combi, en una combi, empecé a escribir la conversación que había tenido con Hugo. Entonces pensé, lo que me sucedió fue pensar, qué lástima que se acaba de morir Sanabria y con él conversaba de cosas de pintura que muy interesantes, ¿no? Me hubiera gustado retener algo de esas conversaciones. Entonces, iba escribiendo y llegué a la conclusión de que no vamos a tener a alguien como Hugo toda la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para, por lo menos, recordar algo de su voz, ¿no? Entonces, ahí empecé a escribir la primera anotación. Entonces, tenía dos. Número uno, pensé que tenía que tener una memoria muy afilada, porque todo iba a ser después de llegar a la casa y ponerme a escribir, ¿no? Porque no, jamás le dije, Hugo, ¿qué tal si hacemos, si empiezo a grabar? Que eso hubiera sido interesantísimo, pero siento que quizás hubiera perdido quizás no hubiera querido, no lo sé, pero quizás se hubiera perdido también esa naturalidad, ¿no? Que es el conversar de lo que va sucediendo en la marcha. Y así fue como comencé. Obviamente, muchísimas conversaciones que tuve no las apunté. A veces pensaba, mañana en la mañana lo hago, pues ya llegaba en la noche, lo que sea. Y como que se me había ido la sensación de lo que había pasado ayer, aunque recordara frases mínimas. Entonces ahí ya no les escribía, ¿no? Tampoco lo escribí pensando en un libro. Lo pensé como recuerdo para nosotros, para Bruno Madrazo, para Tania, para mí, para gente que quizás en algún momento se las diera, lo que sea, pero no los pensé como un libro, ¿no? Simplemente lo pensé como una especie de recopilación de las palabras de Hugo, ¿no? Algo interesante que me acaba de pasar es que hace 2 años que no leía el libro, ¿no? Entonces, cuando me dijiste vamos a hacer esta conversación, me puse a leerlo y la verdad se me había olvidado ya prácticamente. Obviamente al leer inmediatamente recuerdo, ¿no? Pero se me habían olvidado muchas cosas de las que dice Hugo. Entonces, con solo ese ejercicio de recuperación, creo que valió la pena haber empezado a escribir todo esto, ¿no? Bueno, otra cosa, antes de empezar, quiero decir también que hay otros textos que son, si uno quiere conocer la personalidad de Hugo y el pensamiento de Hugo, habría que ver algunos libros, que uno es el primero, el de ustedes, que Moira y tú hicieron, el taller de Hugo Gola. ¿No? Acá está. Otro sería en donde ustedes van recuperando todos esos recuerdos del taller, qué sucedía en el taller. Hay muchas cosas que, por ejemplo, yo en cada taller Hugo quizás iba adquiriendo otras cosas, iba integrando cosas, ¿no? Bueno, las prosas de Hugo Gola, que estas se publican en Argentina, pero tendrían que publicarse acá también. Este libro de Las Vueltas del Río, que es lindísimo realmente, donde Hugo va recordando va rememorando qué conversaba, de qué conversaba con Juan L. Ortiz y Saer, y cómo se hicieron amigos, y la importancia de la conversación, que aquí de eso se trata, de lo que estamos conversando. Luego, este libro Mula Blanca, que José Luis Bobadilla, que, bueno, desgraciadamente falleció hace como 1 año y medio. Él, cuando murió Hugo, le pidió a 8 o 10 personas que escribieran algún texto sobre Hugo. Y bueno, fue un librito de homenaje que hicimos Tania Favela, Jesús Cos y yo, para llevarle a Hugo en el 2012.
Y las entrevistas que acaban de salir son 18 entrevistas, la práctica del riesgo total, y bueno, y el rumor de lo real del que estamos hablando ahorita, ¿no? Entonces creo que sí, que creo que se dio así de una manera muy natural, y las escribía en un cuaderno y después, pero no en el mismo cuaderno, ¿no? Entonces no llevé una orden. Si desde el principio hubiera tenido esa idea de un libro, hubiera escrito yo creo que mucho más conversaciones, ¿no? Pero bueno, afortunadamente las pude ir recopilando todo esto, ¿no? Sí. Sí, caray, y bueno, eso fue lo que a mí siempre bueno, desde que supe que lo habías hecho me llamó mucho la atención, ¿no? Ya finalmente lo publicaste, ya nos conocimos, ¿no? Y bueno, entendimos ya en conversaciones, en fin, recordamos, quiero decir, esa experiencia, ¿no? Primero el taller por un lado, pero por el otro la cotidianidad con él, ¿no? Y creo que pues deben haber sido muchísimos los temas que trataste con él, ¿no? Porque era pues, por eso decía que él era alguien que no dejaba de reflexionar porque era un placer para él, ¿no? Era el placer del pensamiento, ¿no? Y te hacía compartirlo, Entonces es lo que debe ser una conversación, ¿no? La construcción de algo en común, que esa es la conversación, es el ejercicio de la conversación, que también es otro de los ejercicios que hemos estado perdiendo, que solamente, bueno, que tratamos de conservarlo con amigos, ¿verdad? Pero ojalá que pudiéramos invitar más, ¿verdad? Esa sería una de las necesidades, es decir, eso es algo que cumpliría el hecho de divulgar más lo que hacía Hugo Gola al estar en contacto con otras personas, ¿no? Es decir, hacer de la conversación un hecho pues constructivo, casi creativo, ¿no? El arte de la conversación podríamos hablar, ¿no? Pero, ¿cuáles eran en tu caso los temas que principalmente tratabas con él, ¿no? Era lo que él en ese momento estaba pensando, tú llegabas con algo, en fin, ¿cómo se daban las cosas? Bueno, muchas de las conversaciones que surgían en el momento era sobre las revistas que estaban haciendo, ¿no? Por ejemplo, el poeta Poesía y Poética, que primero estuvo en la Ibero y después de manera independiente, que en el libro, bueno, ya se ha escrito de cómo salió de la universidad, que fue una manera terrible, a partir de una directora del departamento, etcétera, ¿no? Y después del poeta y su trabajo que se hizo ya de manera independiente. Entonces, eso era una conversación continua. Llegaba uno, mira lo que encontré, ¿no? Entonces te decía algo que estaba traduciendo, por ejemplo, o algún texto que había pensado a poner en la revista, o cuando me daba la revista inmediatamente me preguntaba ¿cómo la viste? ¿No? A ver, ¿qué pensaste? ¿No? Entonces, una de las cosas era una especie de temas relacionados con la revista, ¿no? Y con sus intereses. Pero también hablaba mucho sobre la amistad, ¿no? La importancia de la amistad, de sus amigos continuamente. ¿Cómo decir? Como si de pronto a veces sus amigos
uno los conociera, aunque no los conocía porque ya había dicho mucho sobre ellos, ¿no? También hablaba, bueno, sobre el exilio, a veces hablaba lo que había sido, lo traumático que había sido, y por una parte el exilio, pero por otra parte, quizás él salió creo que a los 48 años, tuvo que salir del país, entonces nunca había salido, creo que nunca había salido antes, entonces por una parte se tuvo que ir, pero por otra parte le abrió perspectivas. Por ejemplo, estuvo con William Rowe en Londres. William le interesaba, aparte de la literatura latinoamericana, le interesaba mucho la literatura norteamericana, que para Hugo fue fundamental. Haber conocido otra poética, otras poéticas que eran las norteamericanas, a él le abrió, fue fundamental para crear su propia obra, ¿no? Entonces, hablaba también de pronto sobre la inspiración, lo que era, ¿no? Que era una apertura de los sentidos hacia todo el entorno, hacia el habla común. Él le llamaba las mordeduras del lenguaje, ¿no? Que era, a él lo que le interesaba es que un poeta mostrara esas mordeduras del lenguaje en sus poemas, ¿no? Y como tú dices, como una construcción, el poema como construcción de distintos materiales que entran, ¿no? Hablaba también sobre el poema largo, la diferencia entre el poema largo, el poema corto, como en el poema, él cuando habla de sus poemas largos dice que pueden entrar hasta la prosa, pueden entrar ideas, y que cuando en su primer libro, en 25 poemas, que es un libro realmente de un fermento interno, de una energía sensual muy potente. Después entran en ese libro, decía Hugo que a veces había dejado cosas fuera, por ejemplo, las ideas, ¿no? Y posteriormente entraron también las ideas, pero ¿cómo decir? Era el mismo tono. A Hugo pensaba, y en esas conversaciones también, hablaba de la voz, ¿no? El poeta tiene una voz, ¿no? Que es suya, que la encuentra, ¿no? Eso le interesaba mucho. En las últimas conversaciones, ahora que estuve leyendo, te digo, a partir de que me invitaste, hay algo fundamental en él que no es que yo lo hubiera pasado por alto, pero ahora me detuve específicamente en la modestia. Para Hugo, a los 82, 84, 82 años aproximadamente, decía que lo importante quien no llegaba a tener una modestia no era un ser humano. No es que no era un ser humano, sino que a partir de la modestia se llegaba a ser un ser humano, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo estaba, después de haber creado toda una obra y sus revistas, libros, estaba él reflexionando sobre el ego, todavía a esa edad, diciendo, hay que combatir el ego, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante que no solo, obviamente, la literatura, la poesía era el centro de una vida, pero unida con una humanidad, ¿no? Entonces, ahora que leí en la mañana por ejemplo, decía, decía en una conversación, decía, uno a veces con las palmadas que uno le dan de qué bien has hecho esto, lo que sea, pierde piso, decía. Hay que siempre estar luchando contra ese crecimiento del ego, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces creo que eso era algo muy importante, ¿no? Por lo menos en algunas conversaciones
me quedé pensando. Por ejemplo, habla de Egilson, del libro que publicó en la universidad, en la colección Poesía Poética, en donde dice que la pareja de Egilson, lo que le enseñó, que era un pintor, lo que le enseñó fue la humildad. Entonces es interesante que decía, bueno, y en la conversación le digo, bueno, pero eso también viene de Juan L., ¿no? Y sí, Juan L. era un hombre muy sencillo, abocado obviamente a reflexionar sobre el ser humano y a construir esa obra prácticamente en el silencio, ¿no? Exactamente. Y ahora que mencionas esto, creo que también una de las cosas que yo siempre, de las que siempre pienso cuando recuerdo a Hugo, es que él no era uno de esos intelectuales exiliados en México. O sea, esa no era su imagen, nunca lo fue, ¿no? Él no venía con esa marca de alguien que había huido que sí lo fue, ¿no? Huyó de la dictadura argentina que perseguía a la muerte a quienes pensaban diferente, ¿no? Eso fue lo que ocurrió en Argentina en esos años. Pero él ya no hablaba de eso, nunca habló de eso, ni hablaba de política prácticamente. Y no era porque no quisiera hacerse de enemigos. Yo creo que era todavía más incendiario lo que decía que si hablara de política, ¿no? O sea, no era por eso, ¿no? Sino que él realmente trascendía eso, ¿no? Trascendía esa. Creo que nos hizo ver que esa forma de debate político era un tanto rudimentaria, ¿no? Que el debatir ideologías es algo muy rudimentario, ¿no? Y que no había que quedarse en la superficie, que había que ir a la profundidad, que era en donde, pues sí, los seres humanos podían precisamente tener una relación más humana, ¿no? Entonces, creo que eso concuerda mucho con lo que tú dices, ¿no? Es decir, porque él habría podido venir acá precisamente a ser un intelectual de izquierda y con eso, pues, tener muchos adeptos por lo mismo, ¿verdad? Un intelectual de izquierda, además, exiliado, ¿verdad? Un perseguido político. Pero nunca lo fue, ni nunca se presentó como tal, y nunca habló de eso, ¿no? Es decir, no sé, en mi caso yo nunca toqué ese tema con él específicamente, cuáles fueron los riesgos que corrió, cómo fue que tuvo que huir. Pero yo creo que lo contó muy pocas veces, pero por una parte, pero por el otro lado, también era cierto que él tenía una preferencia, sí, por el vitalismo precisamente, porque era muy vital, él nos hacía ver mucho a los poetas que festejaban a la vida y que te hacían gozar de la vida, ¿no? Recuerdo mucho de cómo me impresionó la manera en que citó un poema de Ungaretti de una sola línea, que en español dice algo así como me ilumino de inmensidad, ¿no? Que en italiano, bueno, suena diferente y suena como debe ser, ¿no? que era, ahí nos explicaba, nos hacía ver la diferencia, decía, es que este poema pues solamente puede leerse en italiano, ¿no? Solamente así se consigue el efecto que persigue, ¿no? Esta línea, ¿no? Dicha en italiano. Pero ese me ilumino de inmensidad también está, por ejemplo, en los poemas de Eugenio de Andrade, ¿no? Que son poemas de la sencillez que llevan a la inmensidad, ¿no?
Y eso es pues la poesía de Hugo Gola. Entonces, ese lado oscuro del ser humano que lleva a castigar a otros por pensar diferente, él lo contrastaba con los seres humanos que llevaban a otros a la luminosidad, a la inmensidad, ¿verdad? Con unas cuantas palabras, ¿no? Creo que eso es algo que también nos dejó como una gran herencia, ¿no? Sí, a él le encantaba ese poema, le encantaba Ungaretti en sí, ¿no? Siempre estaba, otros poemas, ¿no? Que los decía en italiano casi siempre, ¿no? D'altri diluvi decía, ¿no? De otros diluvios escucho una paloma, ¿no? Etcétera. Decía muchos poemas de Ungaretti. Sí, por ejemplo, decía que aún la poesía, ¿cómo decir? La poesía desgarradora hacía vivir, ¿no? Esa poesía que viene a partir de un dolor, ¿no? Los poemas de Pavese, por ejemplo, ¿no? Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, todos. Bueno, es importante también, ya que estamos hablando de Ungaretti, la importancia para él de la traducción, por ejemplo. Él también fue un traductor muy importante, que el primer libro que leyó, que tradujo con Rodolfo Alonso fue El oficio del poeta, de Pavese, y decía que prácticamente lo había traducido sin conocer la lengua, y tenían a veces Rodolfo y él unas conversaciones largas para cambiarle una palabra a un ensayo, ¿no? Entonces era muy interesante cómo la traducción para él era fundamental, porque lo que decía era que cuando se traduce, se trae a la lengua de llegada, se traen otras posibilidades, otras energías que se pueden utilizar en la lengua de llegada, ¿no? Entonces, y también como el traductor, obviamente, como aquel que prácticamente llega a una lectura mucho más profunda que el lector simplemente que está leyendo, ¿no? En otro idioma o en el mismo, ¿no? Entonces sí, Hugo le interesaba todo lo que tuviera que ver con la poesía como manera de vivir, ¿no? Y no como un profesional de literatura, sino como tú decías, no como profesional de literatura, sino, por ejemplo, fíjate, le gustaban mucho los libros de pintores, de cineastas, porque decía que no querían hacer literatura y que eso era una gran enseñanza, ¿no? Estaban los Balthus, por ejemplo, es un pintor que él quería mucho, porque decía que cuando él escribía de manera muy sencilla, estaba cavando en su interior, ¿no? Entonces, que a veces los escritores perdían esa naturalidad y estaban más, creando literatura en el sentido ¿cómo decir? Poniendo una pantalla en lugar de mostrarse tal cual era, ¿no? Y bueno, y no sé si bueno, otra cosa que quería decirte es que hace rato hablaste de ese origen campesino tuyo. Bueno, quizás también una de las conversaciones o de el acercamiento contigo tiene que ver porque Hugo prácticamente se sentía un campesino y era un campesino, ¿no? Entonces seguramente, y de provincia también, después un pueblito, ¿no? Donde nació. Entonces creo que eso es importante para él. Por ejemplo, decía que aquí en la ciudad no conocíamos los nombres de los árboles, ¿no? Entonces perdíamos contacto con nuestro
entorno, el nombre de los pájaros, ¿no? A mí me toca hablar aquí en este programa del tiempo, pero estamos ya en la recta final prácticamente, ¿no? Solamente creo que me gustaría pues un poco ir cerrando, pues cerrando más bien diciendo que una de las principales herencias de Hugo pues fue eso, dejar regados amigos suyos y además haciendo que esos amigos suyos concordaran entre ellos también, ¿no? Eso es lo curioso, ¿no? Ese es creo que creo que creo que el caso de, no sé, a lo mejor esa sería la pregunta, a ver si concuerdas en lo que voy a decir, ¿no? Hugo Gola es el caso opuesto de un poeta que tiene súbditos, ¿no? Es el caso opuesto de una figura que avasalla intelectualmente, ¿no? Fue un poeta y un intelectual que compartía lo que hacía y te invitaba a que estuvieras con él, ¿no? A que estuvieras en donde él estaba y que ese era Hugo Gola, ¿no? No era esa modestia de la que hablas, pues la reflejaba en su ascetismo para vivir, ¿no? Es decir, cuando no llegaba a su departamento, bueno, tenía sus libros allá en una recámara, ¿no? En su biblioteca estaba ahí, en otra parte, pero la sala, pues parecía la habitación de una asceta español del Renacimiento, de la Edad Media, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo terminaría diciendo que fue Hugo Gola mientras estuvo vivo y que sigue haciéndolo, ¿no? Con esa obra que dejó, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que dices de esa austeridad, también vivía de una manera muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, no viajaba como turista a los lugares, viajaba cuando lo invitaban a algún lugar para leer, o estuvo en Francia también, porque lo invitaban a un lugar de escritores en Saint-Nazaire. Le gustaba viajar, o viajaba para visitar a sus amigos en Argentina, y en todo llevaba, sí, cierto, sí, ascetismo, y estaba siempre como pegado a las cosas, a las cosas reales. Por ejemplo, a veces yo lo acompañaba, había un mercado sobre ruedas por su casa, ¿no? Se ponía no sé qué día. Entonces, a veces me decía, vamos a comprar. Entonces iba viendo y escogía muy bien los jitomates. Y, por ejemplo, decía, hay que comprar la fruta de la temporada. Hay que comprar la fruta de la temporada porque es de la temporada. ¿Para qué vas a comprar una fruta que ya viene toda congelada o lo que sea? Entonces siempre estaba como centrado en la realidad, ¿no? Digamos que era una combinación de una zeta con un sibarita, en realidad, ¿no? Tenía Sí. costumbres de ambos tipos de personaje. Sí, porque le gustaba tomar un muy buen vino, le gustaba él cuando hacía sus asados. Él a veces le enseñaba a los carniceros cómo quería los cortes para hacer los asados, ¿no? Iba buscando quién le pudiera cortar muy bien. Entonces, por supuesto, comer muy bien, tomar un muy buen, en lugar de tomar mucho vino, muchos, ¿no? Uno, pero muy bien escogido. Bueno, nuestro amigo Bruno Madrazo, que espero que lo conozcas pronto, él prácticamente se hizo enólogo a partir quizás, bueno, sí, a partir quizás de ese gusto que fue adquiriendo de tomar vino con Hugo, ¿no? Entonces, le fue interesando a tal grado que
es un poeta y es un enólogo en la actualidad, ¿no? En otras palabras, sí, el cuidado de todo, ¿no? Hacer bien comida, etcétera, ¿no? Sí, entonces creo que sí fue un gran gusto, no solamente sobre la poesía, sino cómo viví, yo creo. Cómo viví, por ejemplo, bueno, ya estamos terminando, pero a Bruno, a Tania y yo, y a mí, quizás a muchos otros, les decía, hay que ser independiente económicamente, irse de la casa, tener un lugar propio, aunque sea pequeño, como sea, para poder ser independientes espiritualmente, ¿no? Una de las cosas es crearte un espacio en las mañanas, digo, a la hora que quieras para leer, para reflexionar. Preferible no ganar mucho dinero, pero poder tener tiempo para ti, ¿no? En otras palabras, ponía siempre el acento en la construcción de una interioridad, ¿no? Exacto. Así es, así es, Luis. Bueno, pues bueno, te reitero las gracias por haber participado aquí en el librero y por este motivo tan importante para ambos. Esta es la primera ocasión que estamos aquí conversando, pero ojalá que tengamos otros motivos para regresar aquí con diversos temas. Hay una multiplicidad de temas de los que podríamos seguir charlando. Pues muchísimas gracias, Juan José. Muchas gracias a las personas que vean este video.